Bienvenidos otra vez al podcast de Ruiz Pulse, hecho por el grupo de Mijares Consulting, aquí en el Nova Innovation Center, casi ya en nuestra casa, con la ayuda de Brandon y Walter, el equipo de producción, que la verdad que nos ayudan un montón, y Belkis y Lorena, que también son parte de este equipo. Este es el tercer podcast de nuestra serie de riesgo digital, tecnología, ciberseguridad, inteligencia artificial. Y hoy tenemos a un invitado querido por la firma, el señor Ricardo de la Fuente, CIO del Banco Pichincha, la agencia de Miami, que hoy nos va a estar entreteniendo y enseñando en una hora todo lo que es la parte de riesgo, tecnología, experiencia que ha tenido, hacia dónde va la banca. Y dado que hablamos de hacia dónde va la banca, el tema de nuestro podcast hoy es transformando el riesgo, la visión del CIO del Banco del Futuro. Entonces, antes de darle la palabra al señor Ricardo, permíteme leer el disclaimer, ¿no? Es la parte legal que tratamos de cubrir en cada podcast. El disclaimer va: las opiniones y puntos de vista expresados durante este podcast son responsabilidad exclusiva de los ponentes y no reflejan necesariamente la política oficial o posición de ninguna institución u organización con la que puedan estar afiliados. Toda la información compartida tiene únicamente fines informativos y está basada en la experiencia y perspectiva personal de los participantes. Ahora, Ricardo, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Por la oportunidad de poder expresar un poco quizás una historia de vida tecnológica en el ámbito de tiempo en varias industrias, más allá de la banca, y que espero que sirva de lección quizás para los oyentes y que participen, que vean este podcast, y pues que les sirva quizás un poquito para guía o también prepararse un poquito también en temas que pueda presentarse a futuro con todas las oportunidades que trae la tecnología y la innovación y la aceleración de todos estos eventos, ¿no?, que se están dando hoy en día. Gracias. Seguro que va a servir un montón, Ricardo. Tienes años de experiencia, estuvimos hablando un rato antes, tienes una diversidad de industrias que te ha dado un conocimiento tecnológico que aprovechas y que creo que podemos compartir con las personas que nos ven. Antes de empezar, ¿nos puedes dar un poquito de tu background? ¿Cuál es la historia de Ricardo de la Fuente? Bueno, la historia profesional en sí, pues empecé después de la universidad en una empresa de investigación marina, de oceanografía, donde teníamos sumergibles, barcos, y pues se viajaba por todo el mundo, y mi trabajo más que todo era ayudar en todos los temas de adquisición de datos, información, medir corrientes de agua, también ver los análisis de la información que se va recaudando, ¿no? Gran parte del estudio que se hacía era entender de dónde vienen las corrientes de agua, la polución marina, etcétera. Y los sumergibles también hacían un papel muy importante en coleccionar especies marinas para temas de farmacia, digamos, antiviral, antibacterial, para estudios de farmacología y todo, lo que pueda conllevar, digamos, recaudar este valioso, digamos, fuente de información de especies marinas, ¿no? Fue muy bonito trabajar por 7 años en todo ese esquema de números y análisis numéricos que se hacían también, de todo el tema de movimientos de agua, corrientes, estudios de mar. Después de eso tuve la oportunidad de mudarme para Miami en el 93 para trabajar con la segunda cadena más grande de periódicos de Estados Unidos, Knight Ridder. Y Knight Ridder, bastante famoso, tenía muy lindos servicios de investigación de periodismo a nivel global, además de 32 periódicos a través de Estados Unidos. Justo coincidió con la comercialización del Internet. Okay. Y claro, hay 2 aplicaciones vitales que nos han transformado la vida, ¿no? Uno que es el web server, que salió del Instituto de CERN de Switzerland con Tim Berners-Lee, que lo regaló al mundo prácticamente. Y el componente que acompaña, pues, es el browser, que en esa época era Mosaic, que vino de la Universidad de Illinois con Marc Andreessen. Nosotros, como periódico, que éramos en gran parte una cadena muy dominante en Estados Unidos, veíamos el peligro que presentaba el Internet al comercializarse,
Si bien antes el uso de Internet era más a nivel ciencia, uso militar o gobierno, con soluciones tan sencillas como Telnet, FTP y correo electrónico, pues no tenía esta apertura que presenta, digamos, el web server y lo que presenta el browser, ¿no? Okay. Que nos ha transformado la vida. Y transformó también a muchas empresas. En este caso, iReader, pues veíamos que le cambiaba el plan de negocio de una forma radical. Si bien tuvieron la visión de poder atender y querer salir primero con todos los periódicos online, el primer periódico a nivel global fue el San Jose Mercury News en California. También tenía un data center impresionante para el análisis de data e información de medicina en Palo Alto, California. Y también estaban lanzando soluciones tipo periódico en una tableta. Antes de Apple. Las primeras. Época, exacto. Entonces, claro, muy adelantados por decir en la innovación, pero no les dio resultado, ¿no? Entonces, ahora es una figura más pequeña, fueron comprados por una cadena más pequeña que es McClatchy, lo cual dio curso también a cambios en mi carrera profesional, porque también vino el tema del .com. Intentamos lanzar una solución de marketplace justo cuando Amazon estaba lanzando su venta de libros. La intención era tener un plan de negocio de poder vender productos a toda la gente que viene de todo el mundo a Miami a hacer compras. Queríamos distribuir los productos a sus hoteles, a sus casas donde estaban visitando como un comercio electrónico. Okay. Pero el .com pues cambió todo ese esquema que no nos llevó digamos, a tener un poco de éxito en lo que estábamos planteando. Claro, la ejecución cuenta mucho. No solamente las ideas, no solamente plantear un plan de negocio, pero también tienes que ejecutar muy bien. Y ves Amazon cómo logró realmente, después de los libros, proceder a ser un marketplace de todo tipo de producto. En esas épocas, cuando hablabas con un CEO de venta de productos como televisores, la respuesta era, pues, ¿quién va a comprar un televisor online? Era diferente el CIO en ese momento. Claro. Exacto. De ahí pasé a trabajar en Telefónica, el data center Telefónica en Miami, lo cual me dio mucha exposición a tecnologías modernas, también de poder lanzar soluciones de managed services. Teníamos compute en demanda, es decir, vendíamos uso de storage o uso de compute en demanda, mucho antes de las discusiones de cloud. En gran parte también manejando todo lo que son relaciones con clientes, en este caso pues, clientes grandes, IBM, HBO Latinoamérica, Sony Latinoamérica y todos los otros diferentes, las diferentes empresas dando servicios de venta de productos a Latinoamérica. También sacamos soluciones de disaster recovery para, digamos, empresas tipo Mapfre, donde todos los data centers que tenían ellos distribuidos en Latinoamérica podían replicar su información al data center de Miami de Telefónica. Y con la virtualización, pues podías realmente crear los ambientes de DR para cada ciudad, para cada país. Okay. Es decir, Colombia, Venezuela, Ecuador, todo replicado a Miami. Y la parte de la zona del sur, replicando los data centers en Brasil, ya sea de Argentina, Chile y el resto de Sudamérica. Eventualmente, pues Mapfre trajo toda la infraestructura a Telefónica del sur a Brasil y todo el norte de Estados Unidos y se hizo la réplica de DR entre los dos ambientes. Soluciones de tecnología que se dieron de mi equipo, en realidad con la gente de preventa, diseñando este tipo de soluciones que permitía la tecnología y el avance tecnológico, especialmente con virtualización. Y también soluciones de disaster recovery para empresas grandes. Y eran soluciones avanzadas para ese momento. Claro, por decir, estamos hablando de más o menos 2001, 2002, claro, okay, donde todavía no se veía estos temas de replicación de información de data o compute en demanda, ¿no? O sea, de poder vender storage a un cliente y vas asignando más storage a medida que va creciendo o a nivel compute, ¿no? Y viendo también los temas de DR en virtualización a entidades grandes, donde podían replicar información de Puerto Rico a Miami o de Brasil a Miami, y de esa forma poder atender a sus clientes también con una resiliencia presentándose por el DR de esa forma. De Telefónica acabé una empresa global, pero más que todo encargado de la parte de Latinoamérica, una integración de 3 compañías. Compraron 2 empresas y había que unificarla a la empresa que compró. Y era una empresa de producto al por mayor de equipos de cómputo, ya sea Cisco, IBM, Avaya, Polycom.
Y más que todo, trabajé mucho en integrar a 9 países, y todo centrado en Miami. Entonces, Miami fue el centro de operación para toda Latinoamérica. El corporativo estaba en Phoenix, entonces había conexiones con Phoenix. Entonces, todo el diseño que se hizo fue más que todo de poder atender el monitoreo, el control, la gestión de todas las aplicaciones distribuidas en toda Latinoamérica desde Miami. Entonces, un poquito de la experiencia que venía de Telefónica también me ayudó mucho a implantar esto para una empresa global, que eventualmente se vendió a otra empresa. Entonces, ahí terminé pasándome hacia la banca, en este caso con Banco Sabadell, que estuve ahí 5 años. Y llegué justo a un momento clave donde había un tema de más que todo, básicos en el aspecto de lo que requería el regulador, ¿no? Ya sea, digamos, en tu continuidad de negocio, con los planes bien establecidos, ciberseguridad, tecnología, procesos, mecanismos, etc. Y tradicionalmente las empresas, no solamente en la industria bancaria, tienden a lanzar soluciones de infraestructura, soluciones de sistemas, pero no piensan en los programas que tienes que gerenciar, gobernar y manejar. Y pues se queda ahí más que todo como una tecnología que está funcionando, pero mientras la mantengas funcionando, todo va bien, pero sin embargo, con todos los temas que se presentan ya a nivel ataques cibernéticos, resiliencia de los sistemas, ya tienes que entender programas. Y programas que son más que todo basados en estándares, ya sea de industria, de gobierno, internacionales, que ya sea para ciberseguridad o como para tecnología. Entonces planteamos todo un esquema estratégico dentro del banco para realmente poder atender estas deficiencias que se dan cuando montas soluciones tecnológicas sin gobierno, sin manejo de gestión, sin control, ¿no? O sea, estás manejando las aplicaciones, hay una adquisición de otro banco, lo metes en tus nuevos sistemas, en el core bancario, traes la data, traes la información, pero los aspectos de ciberseguridad muy básicos, el aspecto, digamos, muy vital de lo que es, digamos, esquemas de parcheo, que no le prestas mucha atención porque se parchea, ¿no? Y podemos hablar mucho más en detalle el tema de riesgo, ¿no? Porque estás mitigando riesgo. Entonces, tu programa de Vulnerability Management es muy importante en este aspecto. Entonces, cómo gobiernas todos estos esquemas es lo más importante en tu estrategia de tecnología. Y viendo un poquito la estrategia que vas a definir como, ya seas vicepresidente de tecnología o a nivel CIO, es justamente tener dos áreas en realidad que tienes que ver en tu visión. Una es el manejo de la tecnología, de la infraestructura que tienes que hacer para que funcione transparente el negocio. Y el otro es cómo ayudas al negocio a transformarse, a innovar. Y también dando soluciones de negocio con uso tecnológico para mejorías en rendimiento, eficiencias y todo lo que tienes que hacer. Pero lo básico, suponiendo que vas a montar todo un esquema de un data center y cómo lo gobiernas, ¿no? ITIL, que es el Information Technology Library, es un buen esquema para mapear todo lo que tienes que manejar a nivel gestión de tecnología, la parte operativa, ya sea change management, problem management, tu service desk, tu catálogo de servicios, etcétera. Montando todo eso, tú tienes ya el manejo de la operativa de tecnología bien establecida. Es como cuando entras a una oficina, prendes la luz, no te importa cómo te llega la energía eléctrica, si se produce una planta hidroeléctrica o es una planta nuclear, no le importa al negocio, no le importa al empleado, no le importa a nadie, solo prender la luz que te funcione. Igual, tecnología tiene que operar de esa forma. Entonces, para eso requiere una arquitectura, un buen diseño, una estructura. Pero de ahí viene, digamos, la parte más importante que a veces no le prestan mucha atención a nivel negocio o la gente de tecnología, la importancia del BCP, del Business Plan, del Continuity Plan, el plan de continuidad de negocio, que es lo más importante que tienes que entender para derivar de ese plan todo el nivel de tolerancia que tiene el negocio y poder realmente estructurar una solución tecnológica, o ya sea de alta disponibilidad o redundante, que tengas una resiliencia en el manejo operativo. Pero todo esto es en Sabadell. Todo esto es en Sabadell. Es esa parte estratégica
ahí donde tienes esa exposición a la parte estratégica. Claro, por el lado de la tecnología. Por el lado de la tecnología, ok. Y claro, y el plan de continuidad de negocio. Entonces, herramientas como EGRC, del Enterprise Risk and Compliance, es muy importante porque de esa forma tú puedes mapear a qué estándar quieres apuntar. En el caso, digamos, de tecnología, si quieres utilizar COVID, bueno, para empresas grandes tienes como 48 o 50 programas que tienes que montar y puedes medir los niveles de madurez que tienes en todos los programas. Ahí entra estrategia, entra PMO, entra análisis de data, información. O sea, cada programa tienes que gestionarlo y en base a eso vas a determinar tu nivel de madurez donde te encuentras. Y si es en el ámbito de ciberseguridad, si vas a ir a NIST, si es el CSF, son otros 22 programas que también tienen su aspecto de gobierno y tienes que empezar a montar todos esos programas. Entonces, si ves esta parte operativa, que también tiene parte estratégica dentro de COVID o dentro de los otros estándares, es importante entender el plan de continuidad de negocio. Okay. Entonces ya, porque en ese vamos a entrar. Tengo unas preguntas para ti para entrar también ahí, porque yo sé que ahí tú eres fuerte, muy fuerte. Después de Sabadell. Después de Sabadell me fui para Banco Pichincha Miami Agency, que es una agencia del Banco Pichincha de Ecuador, el más grande en el país, en Ecuador. Bueno, es un grupo grande, ¿no? Tienen 22 instituciones que incluyen también compañías de seguro. Casi el mismo problema que se identificó en Sabadell también se manifestó en la agencia de Miami. En Estados Unidos, o por lo menos en la región donde estamos, los temas de crisis no son teóricas. La práctica la vivimos. Huracanes nos pasan todo el tiempo. Entonces tienes que tener un aspecto de preparación, contención de los eventos y recuperación de los eventos de crisis. Y claro, tienes que tener la habilidad de poder atender todo esto en tu plan de preparación de todo lo que tienes que realizar. Entonces, si tienes equipos que son desktops, no vas a poder movilizar personal. Si tienes data centers que no están montados en un data center, sino un DR que tienes montado en una oficina, un cuarto. Un server. Sí. Exacto. Entonces, claro, tienes que entender todos esos aspectos. Y bueno, en el puesto que me encuentro, no solamente fue una transformación de estos aspectos de programas de ciberseguridad, programas de business continuity. Pero uno de los éxitos que tuvimos en Sabadell, que también lo logramos montarlo en Pichincha, es los frameworks de todos los programas que te ayudan a gobernar tus actividades. Por ejemplo, el BCP lo tenemos montado en un framework de SaaS. Entonces, es un modelo dinámico, no son manuales físicos que no tienes que mantener una página 17 que cambiar, actualizar, sino lo tienes de un sistema cloud, SaaS, donde estás manejando de forma dinámica. Tienes tu información de tu Business Impact Analysis, tus testing exercises, tienes los workflows de todos los procesos. Entonces, logras entrelazar todos los componentes, desde las aplicaciones, los servidores, los proveedores, que están atendiendo un proceso crítico del business impact que tienes para cierta operación. Entonces, si logras entrelazar todos estos aspectos y lo manejas de forma dinámica, tienes un ambiente realmente de tiempo real y lo puedes acceder en cualquier parte que te encuentres. Entonces, un evento tipo huracanes, que lo conocemos muy bien, que te quedas sin electricidad y que estás sin comunicaciones, pues muy importante tener este tipo de soluciones. El EGRC también tienes un framework que puedes montarlo y puedes subir todos los estándares que quieres mapear tus controles. Por ejemplo, puedes subir NIST, COBET, puedes subir cualquier otro estándar de ISO y todos los controles que tienes internamente los vas mapeando. Y lo más importante en todo esto es también entender el nivel de madurez en la que te encuentras, ¿no? Y nosotros siempre hemos partido de la idea de que tiene que haber un esquema de risk assessment externo que nos permita realmente ver que estamos bien en todos los aspectos o dónde están nuestras deficiencias. Y la parte importante cuando tienes, digamos, tu evaluación de riesgos inherentes y haces el cálculo de impacto, de probabilidades, más los controles que los estás mapeando a los estándares y te da un resultado residual que tiene que apuntar a un apetito de riesgo. Lo importante de todo ese resultado de un reporte final es que se comparta a nivel ejecutivo y a la directiva. Okay. Porque todos tienen que entender qué riesgos tienes y que no estás
cumpliendo tu apetito de riesgo y si tienes que generar planes de acción. Hoy en día, si bien no estoy hablando del banco en sí, pero hay una revisión inclusive de la capacidad de los directores de las directivas Claro, para entender lo que están aprobando, para entender lo que están revisando, claro. porque también hay un aspecto de quizás un poquito de liability legal, porque están tomando decisiones de todo lo que estás manejando como gestión, especialmente la gestión de riesgos. Entonces, si no tienen el conocimiento, no pueden aprobar algo que no conocen. Entonces, estos risk assessments son esenciales, no solo para darte una visión de dónde te encuentras, qué tienes que mejorar, qué áreas tienes que avanzar, pero a nivel ejecutivo están entendiendo el mismo riesgo o los riesgos que estás planteando y a nivel directiva. Entonces, ahí los presupuestos, las prioridades se determinan y tienes tus planes de acciones que tienes que realizar en base a un entendimiento a todo nivel, que todos estamos apuntando a la misma dirección, ¿no? Por eso, por eso tu experiencia es rica, porque empezaste en análisis de data science, antes de que fuera lo que es hoy. Después la parte de comercialización, la parte de media, ese cambio entre print y online. Y bueno, ya en la banca te escucho, tocaste muchos temas de lo que quiero hablar contigo. No sé si nos dé todo el tiempo, pero porque tocaste la parte estratégica, tocaste la parte de BCP, terminamos con la parte de riesgo, que son todas muy importantes. Claro, veo por tu experiencia, la parte técnica a ti te jala mucho, pero ese entendimiento que tienes a nivel estratégico y de riesgo es importante. Y creo que es una de las cosas que quisiéramos comunicar en el podcast. Entonces, voy a empezar con una pregunta. Okay. Tengo varias secciones. Vamos a empezar con la de transformación del CIO y el liderazgo estratégico. ¿Okay? Perfecto. ¿Cómo ha evolucionado tu rol de CIO en los últimos años? Pasando de ser un gestor tecnológico a un socio estratégico del negocio y del consejo directivo, de la junta directiva. ¿Qué es claro, lo que estás diciendo? Y es en realidad la parte más importante del papel de CIO, ¿no? Okay. Porque realmente cómo ayudas al negocio a entender las tecnologías que se están desplazando a nivel global, qué riesgo significa al negocio, cómo va a ser la competencia, qué se presenta como competencia, cómo entiendes el mercado. Entonces la tecnología es muy vital en los planes estratégicos de negocio. Entonces hay una educación que se tiene que dar de todo lo que se puede utilizar hoy en día para beneficio del negocio, ¿no? Entonces, claro, no haces tecnología por tecnología, haces tecnología justamente para ayudar al negocio. Entonces el papel del CIO, lo primero es que tienes que tener una plataforma operativa de tecnología transparente. Tiene que operar muy bien diseñada, muy bien estructurada, ya sea con terceros o combinación de terceros y gente interna, de mucho talento, con mucha experiencia de arquitectura, de despliegue de soluciones, que opere sin obsolescencia, sin fallos. Y puedo hablar de varios programas como hemos logrado, digamos, hacer varios temas que nos permite con un poco nivel de contratación de recursos, porque puedes tener un sweet spot entre gente interna y terceros, y cómo manejas eso. Y lo podemos ver más en detalle luego. En el caso ya de la parte más importante es qué papel juegas en el negocio. Con el plan estratégico del CEO, un alineamiento con lo que él quiere hacer, con lo que él tiene planteado o que la directiva le está planteando a nivel ejecutivo, cuáles son los objetivos del negocio. Entonces uno tiene que entender exactamente sus objetivos y esa estrategia y alinear la estrategia de tecnología para soportar toda esa entrega que tienes que realizar con los objetivos que se están desplazando a nivel negocio. Entonces, los objetivos tecnológicos tienen que ir mano a mano. Además de eso, también hay un tema de educación en el sentido de qué tipo de tecnología vas a utilizar para transformar el negocio o qué soluciones vas a implementar, ya sea en cloud, ya sea en premisa, ya sea algo híbrido, soluciones SaaS en el caso nuestro, para varias soluciones de programas de gobierno, pero también soluciones, digamos, de manejo de sistemas de pagos
o sistemas de cross-border payments que decimos en el tema de wire transfers, ya sea con el SWIFT o la Reserva Federal. Todos estos aspectos que son operativos, pero son parte del negocio, que genera ingresos al negocio. O tu banca en línea, o mobility. Entonces, todos estos aspectos que son tecnológicos, tienes que tomar decisiones estratégicas de qué guía vas a seguir para no solamente lanzar las soluciones, pero no solamente pensando en la solución en sí, sino el beneficio, costo-beneficio. Cuánto te cuesta lanzar una solución y el beneficio que vas a obtener. En casos, digamos, de riesgo, casos de ciberseguridad, no mides con un ROI, pero ves el costo-beneficio de la solución, manejas TCOs, todo el cost of ownership, cuánto te cuesta una solución. Y tienes que hacer el diseño que sea apropiado, el uso de la solución que sea apropiado a lo que estás planteando. Ya en caso de productos ya de directo consumo en mercado o servicios que vas a presentar, ya los ROIs juegan un papel en ese cálculo de proyecto, de iniciativa. Pero tiene que tener un aspecto macro en lo que es tu planificación estratégica. Por ejemplo, si quieres digitalizar tu banco, ¿pero qué significa digitalizar? Lo opuesto sería algo análogo, ¿no? Pero digitalizar, tenemos computadoras en todos los entornos. Pero lo que te hace un banco digital son los procesos optimizados y automatizados. Entonces hay un análisis de procesos en todas las actividades que tienes que realizar, de ver cómo optimizas y cómo automatizas. Puede ser el uso de RPAs, APIs para integrar con aplicaciones, para poder hacerlo más ágil o en cierta forma también reducir los costes que vas a tener al implementar una solución. Por otro lado, hay soluciones que son ya presentes al mercado, ¿no? Vas a abrir una cuenta de ahorros ágil en línea y si utilizas tus esquemas legacy, por ejemplo, puede ser que no tengas la agilidad de lanzar una solución moderna en el mercado. El mobile no lo... Claro, entonces, esa digitalización es justamente este aspecto de poder presentar información de forma interna en procesos, en mecanismos, la data que vas a manejar, pero también cómo vas a presentar tus soluciones en el mercado con venta de productos, servicios que vas a vender dentro de tu esquema de tu plan estratégico. Y ahí tienes que ser bastante ágil en tus implementaciones y tus soluciones. Dentro del grupo ha habido soluciones muy, muy interesantes, justamente utilizando lo que hacen los fintechs como si fuésemos fintechs sin ser un fintech. Okay. No montando con las soluciones internas que tienes de los sistemas y los equipos internos, sino tener un equipo de DevOps externo prácticamente montando toda una solución en cloud que te pueda permitir abrir una cuenta de ahorro de una forma sencilla, sin fricción. Rápida. Claro, lo integras en el backend, porque tiene que acabar en un core bancario, tiene que ver la parte de gobierno, soluciones que vas a gerenciar, todo eso. Pero tienes todo un equipo que está desarrollando una solución completamente separada de todos los mecanismos internos que tienes, que a veces son más que todo una fricción interna que siempre se da, porque modernizar un banco es complicado, pero al hacerlo de forma externa realmente ha dado mucho resultado. Y hemos tenido mucho éxito en varias geografías y continúa de la misma forma el grupo. Entonces, eso es una estrategia muy buena. Y esa fricción es el símbolo de que está funcionando, de que se están haciendo las cosas correctas, porque siempre va a haber esa la dirección donde cada grupo jala o empuja va de ser diferente a la otra. Claro, y en cierto punto hay una convergencia también y una sinergia que se tiene que dar, porque tienes que montar programas también dentro del esquema digital que estás lanzando en una solución moderna. No puedes dejar de un lado el tema de ciberseguridad, no puedes dejar de lado el tema de gobierno, ¿no? Entonces tienes que también implementar todo eso. Claro que ya estás saliendo a producción, ya estás saliendo a venta, ya estás haciendo la propaganda, el marketing, pero ya tienes que estar listo también para atender temas de fraude, temas de ataques cibernéticos. Claro, no puedes abandonar esos aspectos muy, muy importantes. Entonces, el CIO tiene que entender todas estas dinámicas y justamente dar ese valor al negocio de traer estas soluciones que pueden ayudar mucho a crecer al negocio. Si bien orgánicamente, porque no estás necesariamente comprando un fintech o aliándote con un fintech, lo estás haciendo con recursos internos, pero inversiones externas, por decir, porque no estás montando dentro de tu infraestructura interna, sino por afuera. Y bueno, desplazarla en las otras geografías. Entonces,
esquema ha tenido mucho éxito, si bien no vino de mi función, vino de otra función a otro nivel, a nivel ya de grupo. Pero es una estrategia bastante importante para el grupo y que uno tiene que aprovecharla. Claro, y bueno, Y la transmito a grande, todos acá justamente claro, porque, claro, estamos viendo los beneficios que trae. claro, y rápido. Y rápido. Y el beneficio a bancos que a veces están un poco batallando en digitalizarse, ¿no? El otro componente importante es data e información. Data, después información y el análisis de ella. Entonces, data science es muy importante para poder, un esquema que ya se utiliza ya por mucho tiempo, el data-driven decision making, que tomes decisiones en base a información y en base a data, y data que te da valor. Entonces, en esos aspectos tienes que montar un buen esquema de entender la información que estás viendo, ¿no? Y a ese nivel es tan sencillo como, digamos, un financial planning and analysis. Lo básico de tener todo tu presupuesto, tener tu P&L, tu balance sheet, todo montado en un framework, que también te permite hacer un análisis a nivel proyecciones. Y para eso necesitas data, información. También tienes que entender tu cliente, tu mercado, tus mercados o tus geografías. Entonces, toda esa data, toda esa información tiene que alimentar tu planificación financiera, ¿no? Y además también la estrategia de negocio. Y de ahí tiene que venir tecnología montando este tipo de soluciones. No puedes vivir en Excel haciendo planificaciones a futuro, ¿no? No se puede, claro, no se puede. Que muchos CFOs a veces están muy embedidos en el manejo de Excel y pues ver una solución de P&A es lo que no lo ven tan necesario, pero cuando se dan cuenta de que una vez montado y funcionando es un valor único, pues puedes crear inclusive todo tipo de escenarios y modelos, puedes empezar a modelar la data y ver las posibilidades que te puede traer invertir en cierto mercado o proyectarte en cierto mercado y entender lo que puedes hacer. Entonces, data science, o sea, volverte un banco analítico, un banco digital, es quizás una de las estrategias más importantes hoy en día. Claro, y ahí viene el tema de inteligencia artificial y otros aspectos que también están transformando todo lo que es la estrategia. De momento, lo importante es entender que hay muchas soluciones que ya se están utilizando este tipo de tecnologías para ayudarte en el análisis de información, ámbitos de ciberseguridad, validación de fraude, etcétera, donde modelos de AI con toda la información que le estás alimentando que te puede ayudar a detectar amenazas, riesgos, fraude y otras actividades. Entonces, ese es un aspecto bastante importante entender, de darle el valor, digamos, de que te puede presentar AI, más allá de los language models que se están presentando hoy en día en el mercado, que están embedidos en soluciones ya que estás utilizando, claro, donde estás viendo la data específica, ¿no? Me gusta mucho el ejemplo, por ejemplo, de también no tener data general, genérica, sino especializada, ¿no? Okay. Por ejemplo, si comparas con la Fórmula 1 o la Fórmula I, por ejemplo, en los autos, donde tienes todo el tema de la información que están capturando y están analizando para ajustar todo lo que es esa telemetría de todo lo que tiene que hacer con algo en real time. Y de inmediato, entonces, se construyen modelos específicos para la Fórmula 1, okay, para entender toda esa telemetría. Entonces, claro, en la banca también puedes hacer ese tipo de modelos, desarrollos de entender no todo un concepto de data masiva, sino específica a la industria bancaria. Entonces, claro, todavía no estamos viendo esos modelos específicos donde puedas apuntar. Quizás los bancos grandes ya los tienen internamente, claro, pero así a nivel mercado donde puedas comprar soluciones son específicas, pero no necesariamente más, digamos, genéricas en el sentido de que puedes utilizar en cualquier banco. Hay soluciones que están saliendo en temas de fraude, hay soluciones de temas de fraude online que sí utilizan mucho análisis de AI para entender todo ese tema de la información que tienes que traquear y poder detectar un fraude al cliente, por decir. Claro, sí, claro. Bueno, completa la respuesta del cómo ha evolucionado el rol de CIO. Entonces, mencionaste la parte de automatización, ¿no? Que es uno de los componentes del nuevo CIO. Yo sé que uno de tus éxitos en uno de los bancos, sin decir cuál, fue mejoras que se hicieron en los procesos de transferencia de los wires, ¿no? Sí. Entonces, sí. ¿Nos podrías explicar
¿Cuál fue, qué se hizo, cómo se hubo la mejora, cómo se midió la mejora? Perfecto. Okay. Bueno, primero parte de un esquema, hablar un poquito de los cores bancarios, ¿no? Okay. Yo creo que la tendencia de los bancos siempre ha sido, en cierta forma, depender de todas las actividades del banco dentro del core bancario. Entonces, si el core bancario no se moderniza o no se habilitan los APIs, digamos, la capacidad de hacer APIs con el core bancario, entonces te limita mucho a hacer soluciones modernas que puedas integrar con el core bancario. Okay. Entonces, de entrada, la idea del CEO era pues, cambiar el core bancario a un core bancario más abierto, más moderno. Pero la apuesta era, ¿para qué hacer el cambio en el core bancario si es estable y funciona bien a nivel contable? Okay. ¿No? Pues montar una capa alrededor del core bancario. Y la idea realmente es desacoplar muchas aplicaciones que las tienes en el core bancario y sacar las aplicaciones específicas fuera del core bancario. Entonces, una solución de wire transfers que no se haga dentro del core bancario, sino fuera del core bancario, y que puedas, en vez de estar importando, exportando la data dentro de lo que viene del FED o de SWIFT a las plataformas de cumplimiento, exportando e importando a las plataformas del core bancario, procesando y volver a exportar y volver a subir y mandar a los bureaus de SWIFT o ya sea a la Reserva Federal. Pues montar un esquema tipo fábrica de APIs donde te conectas con la cadena de SWIFT, te conectas directamente con la Reserva Federal y montas soluciones que te permita el core bancario utilizarlo como si fuese una solución contable. Okay. Entonces logramos transformar completamente un proceso manual de mucha impresión de papel, donde se imprimía como 45,000 copias de papel al trimestre. Había un proceso de revisión de cada wire en papel y con una firma y la aprobación con una firma mientras pasaba por los diferentes sistemas. Entonces, claro, al montar este tipo de esquema de APIs y de un flujo natural, por decir, donde bajas toda la información real time de los entornos de SWIFT y también del FED, los puedes transformar lo que se va para el FED, lo que se va para SWIFT, o se viene internamente, o lo que viene de la banca en línea, dentro de este mecanismo. Entonces, de hacer 120 wires al día, pagando sobre tiempo a los empleados, a veces no terminando a tiempo, haciéndolos al día siguiente, la probabilidad de duplicación de wires, todos estos esquemas pues desaparecen. Okay. Entonces ya tienes una fábrica que haces 600, 700 wires al día y si tienes un día feriado al día siguiente los bancos internacionales te están mandando wires aunque esté feriado en Estados Unidos y haces 1,200, 1,400 sin añadir personal. Solamente con automatizar el proceso de transferencias entre los diferentes sistemas y esos flujos que se están dando a través de ellos con la automatización y la utilización de APIs. Claro, entonces, ¿y la automatización fue basada nada más en APIs? En APIs. Totalmente en APIs. APIs, claro. Y esta necesidad viene de un análisis del negocio, viene de quejas de clientes. O sea, ¿cómo se decide decir, bueno, este proceso tenemos que automatizar? Bueno, en cierta forma es el proceso con el que se vive en varios entornos bancarios, porque lo he visto también en la región. Okay. Y se continúa manejando bajo ese esquema. Eso es lo que conocen, eso es lo que saben que se hace y lo hacen así, ¿no? Entonces ahí viene justamente la visión del CIO de entender que esto se puede mejorar con las soluciones tecnológicas presentes en el mercado hoy en día. Porque la Application Programming Interface ya lleva mucho tiempo en uso de cómo se manejan las cosas en comercio electrónico, cómo se manejan las cosas a nivel Amazon, en las ventas, etc. Es todo APIs. Entonces, esa solución tecnológica pues, te permite integrar soluciones de forma rápida. No hay mucho desarrollo de código, solamente puedes utilizar los web services e integrar las soluciones. Y creas un ecosistema de APIs. Y claro, el negocio no lo va a entender, operaciones no lo va a entender al principio, o a no ser que venga una persona de operaciones que lo vivió en otro banco, otra entidad, que pueda aportar y decir, oye, necesitamos algo diferente porque lo he visto de una forma diferente. Entonces, claro, en vez de bajar la información, porque además la bajas la información, digamos, de forma legacy, el mensaje está en disco, que lo puedes editar. Okay. Porque tienes que importarlo a la plataforma de cumplimiento de OFAC, por ejemplo, y exportarlo otra vez para que lo importes al core bancario y lo puedas trabajar dentro del core bancario. Entonces, todo ese momento que se encuentre en disco, puedes editar ese wire.
Ok. Puedes cambiar beneficiario, puedes cambiar si tienes acceso de administrador. Podrías hacer ese tipo de cambios. Entonces eso, con un riesgo es bastante alto, por un lado. La solución no te protege. Al volver a esquemas de APIs y con la protección que tienes de los APIs, o con autenticación, o a través de una VPN con el entorno, digamos, de Swift, pues nadie toca esa información excepto dentro de las plataformas. Pues claro, la automatización te sirvió no solamente para mejorar el proceso, sino también para mejorar la seguridad. La seguridad. El CISO lo tenía on board desde el día 1. Claro, y a veces, claro, el monitoreo también de todo ese proceso, porque a veces estaban pasando las transferencias y a veces no sabían si estaba trancada en la plataforma de cumplimiento o si se trancó en la bajada del sistema de Fedline Advantage en el Fed, por ejemplo, cuando tú puedes tener una conexión directa con el Fed. Entonces hay varios esquemas que empiezas a analizar y decir, oye, podemos hacer esto mejor. No solamente nos va a traer eficiencias, nos va a traer mucho más revenues, o sea, más ingresos, porque realmente vas a generar mucho más wires. Pero también es importante hacer un TCO y también hacer un análisis que llamamos a veces un ABC, que es un Activity Based Costing. Okay. Toda actividad que realizas deberías hacer un análisis de coste de la actividad en sí. Vas a ver cuánto le vas a cobrar al cliente. Si estás cobrando menos de lo que te cuesta, entonces estás perdiendo dinero. No deberías hacer esa actividad. Eso no es business. Ahí cerramos todo y sí, vámonos. Claro, entonces tiene que entrar en cálculo todo, no solamente las herramientas que estás utilizando, la gente que está participando, si es un FTE, que está un empleado de tiempo completo que está 100% dedicado a esa actividad o 20%, 15%. Todos estos aspectos que entran en esa actividad tienen que tabularse. Y sale el cálculo y te dice, bueno, un wire me cuesta $8 o me cuesta $4, entonces tengo que cobrarle al banco 9, 10 o 25 o 30, claro, dependiendo de mi margen de ganancia que quiero tener. Hacemos mucha corresponsalía bancaria, por eso más que todo es bien importante en esto, porque estamos manejando transferencias, sistemas de pagos de otros bancos, de clientes de otros bancos. Okay. Entonces, esa corresponsalía, pues estás viendo el flujo de bancos de México, bancos de Latinoamérica, que procesamos, que van con destino a la Reserva Federal a nivel nacional o se van de forma internacional a nivel SWIFT, con Europa, EMEA o la China. Okay. Entonces, todo ese proceso, todo ese flujo tiene que ser bastante eficiente, ¿no? Entonces, inclusive cuando tenemos una emergencia, digamos, viene un huracán, ese personal tiene que seguir procesando wires y hay planificación para ello y hay forma de hacerlo que entra dentro del esquema de tu análisis de impacto y cómo haces tus escenarios, tus estrategias de business continuity. Eso también amarra ahí. Entonces, no solamente es ciberseguridad, la protección de la información, temas de fraude, pero también continuidad, cómo puedes operar de forma internacional cuando tengas un evento nacional. Esa automatización te ayudó también en esa parte del De acuerdo, sí, claro, porque puedes manejar esa misma dinámica en otro entorno, en otro data center, en otra región. Claro. Sí, sin ningún problema, sí. Hablaste de la parte de costo, de cómo se mejoró. Y entonces quería, no sé si puedes usar ese ejemplo o puedes usar otro, pero lo que quería, la siguiente pregunta es, a nivel de cómo equilibras en tu estrategia esa relación entre OPEX y CAPEX, ¿no? Para lograr agilidad tecnológica sin comprometer los controles de costos ni la resiliencia operativa. Es bastante importante entender los dos conceptos, ¿no? Y también hay otro concepto que muchas empresas utilizan en el mercado para medir el rendimiento de la institución, que es EBITA, ¿no? El EBITA que es un buen aspecto. Entonces, si vas a comprar equipos, si vas a montarlos en premisa y es una inversión que tienes que hacer en CAPEX, puedes depreciar ese equipo. Puedes depreciarlo, si es un equipo de data center, utilizando los principios de GAAP, por ejemplo, que te permita 5 años o 7 años de depreciación de una inversión, pues CAPEX te puede facilitar eso en el manejo de tu EBITA, porque entra debajo de la línea, no está calculado en tu rendimiento como en tu institución. Okay. En temas quizás de valoración de cómo estás con tu competencia, ¿no? En casos de lanzar una solución bastante ágil, cloud, que requiere un crecimiento dinámico a nivel capacidad de requerimiento de cómputo que tienes por la captación de clientes, pues es un aspecto OPEX, porque ya es un gasto que estás pagando y sí entra en tu P&L. Pero tienes los ingresos que estás proyectando de una forma directa, ¿no?
Si capto 10.000 clientes, 20.000 clientes, voy a generar tanto. Entonces, ese manejo, ese gasto de OPEX que tienes, amerita, digamos, esa inversión, porque tienes la ganancia directa de esa actividad que estás realizando. Okay. Entonces, ese análisis tienes que realizarlo. Cosas de premisa, como es el core bancario o aplicaciones internas, que no necesariamente están ligadas a una actividad directa con cliente o de un crecimiento bastante acelerado con clientes, puedes manejarlo a través de CAPEX porque realmente puedes depreciarlo y manejarlo a bastante tiempo. Entonces tienes que tomar esa decisión de que si quieres un ambiente híbrido, OPEX, CAPEX, porque el problema de OPEX también, y además en la nube, tú tienes el tema de costos variables por consumo. La capacidad de consumo, tienes que tomar en cuenta todos los aspectos. Uno de los problemas que se presenta mucho con temas de ciberseguridad, por ejemplo, si tienes tus soluciones del SIEM en el cloud y le estás metiendo toda tu información a ese cloud, todo ese consumo de bandwidth, es costoso. Entonces, lo que hacen muchas instituciones empiezan a filtrar que mandan al SIEM para el análisis de eventos muy importantes que los vas a perder porque no quieres gastarte ese consumo de bandwidth que tienes con la nube. Entonces, hay que entender todo eso en la planificación que tienes que realizar. Ahora, el tema a veces de que al irte al cloud no tienes necesidad de tener ingenieros de forma interna, pues no se da. Igual tienes que mantener tus equipos, quizás de una forma reducida o reasignarlos a otras áreas. Pero tienes que tener los elementos básicos de ingeniería dentro de tu aspecto de control y manejo de tu operativa tecnológica. Si es otro aspecto de perfil dentro de temas de nube, y gran parte de eso lo manejas dentro del cloud, pero no puedes depender del cloud para tus temas de ciberseguridad, para tu business continuity, temas de data governance, protección de información de data. No es que lo subes al cloud y estás listo con todos esos esquemas. Tienes que montarlos, tienes que lanzarlos, desplazarlos. Y gobierno, que de la misma forma que lo tienes de forma interna. ¿No? Entonces tienes que tomar la decisión de qué metes en la nube, que lo tienes en premisa, si es un esquema híbrido y cómo quieres manejar. El aspecto importante que tienes que realizar es el Total Cost of Ownership, ¿no? El TCO que llamamos, el costo total de tecnología que tienes que tener. Y empieza a clasificar esos costes. Nosotros lo clasificamos lo que llamamos el Keep the Lights On, o que tienes que invertir para mantener las luces prendidas de la institución. Lo elemental que tienes que tener. Entonces ahí vas asignando esos costes dentro de ese aspecto. ¿Qué gastas en mitigación de riesgo? Incluyendo ciberseguridad y business continuity y todos esos aspectos. Entonces ya tienes tu línea que estás midiendo en tus costes de riesgo, mitigación de riesgo. ¿Y qué gastas en innovación, transformación y crecimiento? Y ahí ves tus tres líneas de cómo están tus gastos tecnológicos. La idea es que deberías gastar más en innovación, transformación y crecimiento y menos en los otros dos. Entonces, ¿cómo inviertes eso, no? En casos de empresas grandes donde tienes varias geografías, por ejemplo, shared services, servicios compartidos, esa sinergia de servicios compartidos, te permite bajar ese TCO, Keep the Lights On, KTLO, y invertir más en transformación, innovación y crecimiento de negocio. ¿No? Entonces, claro, si encuentras sinergias, e inclusive puedes negociar hasta con proveedores. A veces cuando tienes una entidad que tiene un corporativo y estás distribuido de forma regional o de forma global, puedes negociar fuerte con proveedores grandes para reducir los costes de, digamos, Microsoft o digamos, la Azure o AWS. Pero solamente un porcentaje que te beneficia. Pero puedes también negociar con proveedores de soluciones, digamos, soluciones de ciberseguridad para, digamos, manejo de permisos de administración importantes, ¿no? El PAM que conocemos, el Privilege Account Management. Y si tienes varias empresas en el grupo, pues negocias una solución que compartas con todas esas empresas a un coste de todos los assets que te están midiendo, digamos, que te va a costar, cuántos administradores necesitas, cuántos sistemas vas a manejar, etcétera. Y tienes un precio de digamos, $1,000 y tienes 3 empresas participando. Pues lo divides entre 3 y que la factura va diferente a cada entidad. Claro. Entonces estás pagando una tercera parte de lo que pagarías normalmente si vas a comprar todo por tu cuenta.
Entonces puedes tener ese tipo de sinergias con varias instituciones de tu grupo, que tengas a nivel geográfico o a nivel global o inclusive local. Si tienes 2 o 3 empresas distribuidas en la región, pues puedes negociar de esa forma. Ahí ayuda un montón. Y te ayuda un montón. Y claro, y ahí bajas este KTL o este Keep the Lights On. Y empiezas a bajar. Entonces la eficiencia no solamente, digamos, con la negociación del proveedor para bajar los costes de tecnología, sino radicalmente reducirlos al participar con otros al negociar el tipo de solución. El tiempo se nos va volando, es increíble. En el tiempo que nos quedan 10 minutos, que no quiero perder la oportunidad de preguntarte por BCP y BIA, el BIA y el BCP. En tu experiencia, Ricardo, ¿cuáles son, bueno, y sobre todo estando en Miami, ¿no? Que lidiamos con huracanes, bueno, este año nos ha tratado bien el clima, pero normalmente cada año hay que lidiar con un huracán. Sí. ¿Cuáles en tu experiencia, las mejores prácticas? Ya. Bueno, son 3 etapas, ¿no? Uno es realmente la preparación, y vamos a entrar en detalle en cada una de ellas, ¿no? El segundo es, estás mitigando un riesgo que está latente en ese momento, ¿no? La contención de ese riesgo. Y esto no solamente aplica a huracanes, puede ser un evento de ciberseguridad. Y el tercero es tu recuperación del negocio, cómo te recuperas, ¿no? Y en caso también incluyendo de ciberseguridad, temas forenses, lecciones aprendidas, etcétera, que puedas realizar. ¿Qué es el tema digamos, en la primera fase de preparación? Tienes que tener todos tus contratos con todos tus proveedores que vas a depender durante una emergencia al día y con todos los SLAs y todos los elementos bien definidos. Por ejemplo, en el ámbito de los temas de ambiente con huracanes, inundaciones, tenemos soluciones, digamos, tipo con la empresa Agility Recovery, donde podemos trabajar en 25 edificios en el sur de la Florida, que nos permite movernos donde nos indique que tienes electricidad, tienes la habilidad de poder continuar tu operativa. Eso es en el desplazamiento de personal. No estamos hablando del data center en sí, sino personal. La segunda parte es cómo te vas a comunicar con tu personal a nivel emergencia, ¿no? Entonces no puedes utilizar tu correo electrónico si tus sistemas están abajo o no están respondiendo. Las líneas celulares dejan de funcionar porque hay una sobrecarga de volumen de información que colapsan. Pues hay forma de suscribirte a sistemas que te permiten utilizar, pero también hay soluciones de comunicación masiva, donde puedes mandar mensajes al celular personal, al correo personal del empleado, y puedes inclusive mantener encuestas, soluciones como Everbridge, por ejemplo, que es un Mass Communications, tú tienes un evento que estás traqueando a nivel mapa dónde está tu gente, en domicilio, en casa, etcétera, o en una oficina. Entonces entiendes si están afectados o no afectados, si les estás mandando encuestas, que si estás bien, no estás bien, respondiste bien, necesitas ayuda. Pero estás traqueando ese esquema de comunicación constante de cómo está tu esquema, ¿no? Y en ese proceso es donde tienes que entender cómo te vas a recuperar también en temas de cómo resuelves tus temas de acceso a sistemas, ya sean con tus VPNs, con tu acceso remoto. Entonces tienes que desplazar personal de forma remota a diferentes localidades. En el caso de huracanes, por ejemplo, ya no se puede hoy en día tomar la decisión de que vas a mandar toda tu gente afuera de la ciudad de Miami a trabajar de forma remota. Excelente. Gracias por tu tiempo. Sabía que ibas a aportar. Nos quedamos cortos, así que vamos a ver si el año que viene podemos seguir con la parte 2. Perfecto. Y muchas gracias por la oportunidad. Realmente claro, me encantó mucho poder explicar gran parte de mi historia profesional. Gracias. Muchas gracias. A la gente que nos ve, gracias por estar ahí. Si les gustan, saben cómo es lo que hay que hacer. Denle like, compartan, dejen comentarios, suscríbanse, apóyennos. Estamos tratando de no solo presentar los grandes profesionales que tenemos en Miami, sino que también compartan sus experiencias, su conocimiento para que la comunidad crezca y seamos un poquito mejor cada vez. Hasta luego, gracias, nos vemos en el próximo podcast.
que llegó a 185 millas por hora, más de un categoría 5 batiendo récords. Muy ¿no? fuerte eso. Claro, entonces eso conlleva tu recuperación. Entonces, ¿cómo desplazas ya personal día 1, día 2, día 3 a trabajar en un costo, digamos, en un centro remoto, en otra ubicación? Y también hay soluciones, inclusive trailers que puedes desplazar donde tienen los generadores, acceso de satélite, a tu acceso, digamos, con computadoras dentro del tráiler para el equipo crítico. Entonces tienes que prepararte para esas eventualidades de poder realmente responder con el negocio. Aún así esté caída tu oficina, aún así tengas otros problemas tipo pandemia, y a veces te puedes tener dos crisis al mismo tiempo, una pandemia y un huracán, ¿no? Okay. Que se te puede presentar. Pasó en que 2017, pasó también, claro. claro. Entonces, claro, tienes que tener todo ese esquema. Y en ciberseguridad, preparación es vital. Por ejemplo, dentro del BCP, cuando haces un tabletop exercise y simulas de una forma bien acertada a las actividades que se te puedan presentar, digamos, ransomware. Y es una linda pregunta a veces a un CEO, a preguntarle así fríamente, llegas un lunes a tu oficina y fuiste víctima de un ataque de ransomware. ¿Qué decisión tomas? Claro, no es el momento de tener la solución o la estrategia. O sea, tienes que hacer un tabletop, tienes que simular todos esos temas, ¿no? Hemos hecho bastantes de ellos y lo que nos ha servido mucho también para entender varios temas muy importantes. Por ejemplo, ¿por qué se parchean? Lo vimos al principio. Mitigar riesgo, ¿no? Todos tus sistemas deberían estar al día parchados. Es un esquema de un ciclo constante de parcheo que lo vas realizando. No es performance, sino es mitigación de riesgo. Y parchar las vulnerabilidades explotables, lo más crítico, bajo un ciclo controlado. En nuestro caso, hacemos un outsourcing completo porque no quiero mi gente de manejo interno que trabaje de noche haciendo el proceso de parcheo durante toda la semana y durante todo el mes. Mejor una empresa especializada en eso, pero estás controlando de forma, una cadencia, digamos, semanal de revisión de cómo estamos en cumplimiento del proceso de parches, con los escaneos de ciberseguridad, que lleva a la discusión no solamente el área de tecnología, sino también la ciberseguridad y el tercero. Y vas manejando ese proceso de parcheo. La segunda parte extremadamente importante hoy en día es la inmutabilidad de los backups. Porque sin los backups inmutables y si los tienen éxito en hackearte y poder entrar en tu entorno, te van a cifrar los backups primero y después tu ambiente productivo. Entonces ahí la decisión viene si pagas ransomware o no pagas ransomware y no sabes si te exfiltraron data y qué data te exfiltraron. Entonces hay soluciones en el mercado hoy en día tipo Rubrik o GCT que te pueden presentar la habilidad de hacer un backup inmutable. Y no solo eso, también te da una habilidad de recuperar inclusive un ambiente de máquinas virtuales dentro de Rubrik, por ejemplo, y operar mientras te estás recuperando un parcheo mal hecho la noche anterior de un sistema. O si te hackearon un sistema, pues puedes recuperarte dentro de Rubrik y operar durante el día o los días que tengas que operar y después se vuelve a resincronizar la data, que también te permite ver el análisis de tu data, porque puedes aplicar políticas de GLBA o otro tipo de políticas a la data que estás haciendo el backup y clasificarla. Entonces, sabes que si lograron exfiltrar tu información, sabes qué data te exfiltraron. Y si es basura, ya, pues que la publiquen. Pero si es data de tu cliente, información de cliente, pues es otra cosa. ¿Y quién toma la decisión de pagar o no pagar? Eso hay que decidir por adelantado. ¿A qué abogados vas a contratar o qué abogados te van a ayudar con esto? ¿Cómo vas a comunicar al regulador? ¿Y quién va a comunicar? ¿Cómo comunicas a clientes? ¿Cuál es el mensaje a clientes? O sea, todo eso tienes que estar listo para poder hacer todo ese tipo de despliegue de información y de estrategia en sí, de cómo vas a entender ese evento, igual con huracanes, igual con un incendio. Con lo que se te presente tienes que estar preparado para poder atender todos los eventos. Entonces el BCP, el BIA, y los testing exercises y las estrategias que tienes que llevar como runbooks, por ejemplo, que es un runbook para active shooter, por ejemplo, hoy en día en Estados Unidos el francotirador es una cosa que pasa todo el tiempo y puedes comunicar a tu personal, no vengas a la oficina porque en este barrio hay un active shooter, ¿no? Entonces, claro, pero entonces tienes que estar atento a todo eso y poder comunicarte de una forma rápida y poder realmente de forma controlada tener un centro de comando de control de crisis
donde estás tomando decisiones no solamente tácticas, sino también estratégicas. Y el escalamiento, el proceso de escalamiento no es solamente un tema técnico, sino también un tema de negocio. Entonces, a nivel técnico tienes tus RPOs, tienes tus tolerancias, tienes que cumplir, pero a nivel negocio y a nivel también temas legales, de public relations, al regulador, todo eso tiene que empezar a escalarse, dependiendo los thresholds que determinas para el evento que estás manejando. Entonces, todos tienen que estar muy bien informados de lo que está pasando. Estaba escuchando el otro día, en realidad el mercado te castiga no porque te hackearon, no porque tuviste un problema, sino cómo respondes. Y tu habilidad de responder, y cuán rápido te recuperas y cómo tratas a tus clientes y cómo tratas a la gente afectada por el hack, ¿no? Entonces es muy importante tu habilidad de responder efectivamente ante un evento de crisis que te permita continuar operando. Me gustó eso con lo que terminaste, que la vara de medir está en cómo respondes, no en lo que te está pasando. Una pregunta rápida para ver si nos quedan 5 minutos o tenemos que cerrar. Team, Brandon. Good? Thank you, man. We have our production team, keep us on track. And, ellos ahí nos mantienen en raya. Estoy terminando, Ricardo. Mira, hemos hablado muchas cosas buenas. Entonces quisiera terminar como con un resumen de, o sea, no pretendo que te acuerdes lo que hablamos en el minuto 1, pero como un resumen de, como si fueran puntos, ¿no? Cortos, de lo que a ti, como CIO de banco, te ha servido, es lo que usas, es tu libro, el playbook. Sobre, en el punto de vista, perdón, de lo que hablamos, ¿no? De la parte estratégica, BCP, la parte de costos. O sea, que uses esos temas para decir, mira, este es mi resumen. Yeah. Pero un tema importante que no quiero que pase desapercibido. Tienes que rodearte de gente de talento. Eso es esencial. Mira, si tienes gente muy hábil, muy buena, en cualquier actividad, digamos, legal o médica, tú tienes dos formas de decidir, ¿no? Te vas a lo ancho, a lo general, y eres un médico general o, digamos, un médico especialista. Igual en tecnología, tienes gente experta, especialista, y tienes gente que va a lo general, en el manejo. Entonces, un CIO generalmente tiene que estar de la forma a lo ancho, ¿no? De la forma general, no te vas a especializar en varias áreas. Pero tienes que tener gente especialista, gente muy buena en tu equipo, gerenciando sus áreas. Abrirles el espacio de crecer, abrirles el espacio de traer ideas y creatividad, porque no es solamente talento, hay que ser creativo. Esa combinación es vital. Y si te rodeas de gente de mucho talento y los dejas surgir, tú estás solamente como director de orquesta, porque la gente que está ejecutando ahí es tu gente. Y el éxito lo vas a tener por ellos. Y tiene que reconocerse eso, ¿no? De que es el trabajo de ellos lo que realmente estás logrando realizar. Entonces no es solamente una persona, sino es el equipo que montas y la gente que tienes. Pero tienes que cuidarla. Tienes que cuidarla no solamente a nivel salario, sino a darle oportunidades, a darle dirección, pero darles también el espacio de explayar su creatividad y sus ideas, ¿no? Entonces eso es vital. El resto es realmente tener un poco la visión de entender a nivel macro lo que es importante para el negocio, lo que es importante también para la comunidad, de lo que estás haciendo, pues no necesariamente vas a ir a trabajar en una empresa quizás que no concuerda con tus principios y tienes que tomar las decisiones en base a eso. Por suerte el grupo del que trabajo hoy en día tiene mucho acercamiento a la comunidad. La gran parte de las ganancias que generan van para invertir en escuelas, en agua, luz, etc. Entonces, claro, da muchas ganas de trabajar bajo un esquema de ese tipo, ¿no? Porque lo que estás aportando también tiene beneficio para la ciudad donde vives o para las entidades donde tu institución opera. Igual pasó con la empresa de Knight Ridder, las fundaciones que tiene del Knight Foundation en todo barrio donde existían los periódicos, en todas las ciudades. Entonces, claro, tremenda gestión
filantrófica, ¿no? Entonces, en gran parte es eso, yo creo, ver como persona, y lo voy a dejar todo quizás finalmente con un dicho de un poeta muy famoso que es Oscar Wilde, el poeta inglés, que dice, hay gente que trae felicidad donde va y otros cuando se van. Y a lo que voy en eso es cuando entras a una empresa, deja huella, donde realmente dejas buenas cosas. Y donde vas que traes esos buenos valores, esos buenos conceptos, esas buenas ideas, con esos buenos objetivos, con esas buenas ganas y realmente buen trabajo. Y que no sea que dejes felicidad cuando te vayas de la empresa. Exacto. No, Ricardo, la mejor manera de cerrar. Excelente cita, no lo había escuchado, me gustó mucho. Pero no solo la cita, creo que cuando te pedí los puntos, no sé si estaba pensando en la parte del talento, pero sí. Creo que sí, estoy de acuerdo contigo que el talento es el equipo, lo que dice, la gente que ejecuta, dejarla crecer, dejarla que sean creativos y ser más esa guía, esa parte estratégica de decir, bueno, si es por aquí, es por allá, o cortar, alargar. Pero nada, excelente. Gracias por tu tiempo. Sabía que ibas a aportar. Nos quedamos cortos, así que vamos a ver si el año que viene podemos seguir con la parte 2. Perfecto. Y muchas gracias por la oportunidad. Realmente claro, me encantó mucho poder explicar gran parte de mi historia profesional. Gracias. Muchas gracias. A la gente que nos ve, gracias por estar ahí. Si les gustan, saben cómo es lo que hay que hacer. Denle like, compartan, dejen comentarios, suscríbanse, apóyennos. Estamos tratando de no solo presentar los grandes profesionales que tenemos en Miami, sino que también compartan sus experiencias, su conocimiento para que la comunidad crezca y seamos un poquito mejor cada vez. Hasta luego, gracias, nos vemos en el próximo podcast.